Es un placer estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine semanal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. Guerra comercial entre potencias mundiales y económicas. China también impondrá aranceles a los productos importados de Estados Unidos. Esto en respuesta a las tarifas que el gobierno Trump impuso a las importaciones chinas. Analizamos en esta edición. India y la Unión Europea esperan cerrar a finales de este año un tratado de libre comercio en momentos en que se reconfigura la economía mundial. Conoceremos en qué consisten los webtoons, los cómics breves diseñados para verse y leerse en teléfonos inteligentes y que están revolucionando la industria del entretenimiento en Corea del Sur. Iniciamos este recorrido por el continente asiático con la guerra arancelaria entre potencias económicas. China respondió al aumento de aranceles impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Ministerio de Comercio chino anunció que impondrá impuestos adicionales de hasta el 15% a la importación de productos agrícolas clave de Estados Unidos, incluidos el pollo, el cerdo, la soya y la carne de res, además de ampliar los controles a la actividad comercial de empresas estadounidenses importantes. Todo esto es represalia a la orden de Trump de incrementar los aranceles sobre las importaciones de productos chinos al 20% en general, medida que entró en vigor el pasado 4 de marzo. Echemos un vistazo a los productos que intercambian estas dos potencias y que se verán afectados por estas tarifas. Estados Unidos exporta a China carbón, gas natural licuado, petróleo crudo, maquinaria agrícola, vehículos, pollo, carne, cerdo, maíz, algodón, entre otros. Y China exporta a Estados Unidos tecnología, ropa, textiles, piezas y accesorios para vehículos, calzado, metales, metales preciosos, plásticos, entre otros. Recordemos que el intercambio comercial entre China y Estados Unidos llegó a los 582.400 millones de dólares durante el 2024. Para analizar este tema le doy la bienvenida a Jorge Heine, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston y ex embajador de Chile en China e India. Profesor Heine, gracias por aceptar esta invitación. Quiero empezar preguntándole quiénes ganan y quiénes pierden con esta guerra comercial entre China y Estados Unidos y quiénes ganan y quiénes pierden a nivel internacional. Yo diría lo siguiente, esta es alguien en que todos pierden. La noción de que imponer aranceles a las importaciones de otros países, y particularmente aranceles tan altos, estamos hablando acá de un 25%, eso es extremadamente alto, de alguna manera va a contribuir al crecimiento y al desarrollo económico de Estados Unidos. Es completamente equivocado. Lo que hace eso es todo lo contrario. Y en el caso de China, que obviamente está respondiendo con medidas similares, es lo lógico que lo haga, pero obviamente tampoco le ayuda a la economía china. De manera que yo creo que este es un juego de pierde-pierde, ambas partes. Y a nivel internacional, yo creo que debido a que estas son las dos mayores economías del mundo y vamos a tener aranceles adicionales sobre otros países, sobre México, sobre Canadá, eventualmente la Unión Europea, la verdad es que yo diría que este es un juego en que básicamente todos pierden y la economía mundial va a sufrir un fuerte embate. ¿Cuáles serían las alternativas de China? ¿Qué otros mercados podrían suplir esa necesidad? Bueno, lo que China ha estado haciendo durante los últimos años, ha estado diversificando sus exportaciones y se ha concentrado particularmente en los países del sur global, los países de África, Asia y América Latina, donde no ha encontrado los mismos obstáculos y las mismas objeciones que ha encontrado en Estados Unidos y en Europa. De manera que yo creo que vamos a ver un dinamismo creciente entre el comercio sur-sur y el comercio entre China y los países en desarrollo. Un muy buen ejemplo de eso es el caso de Brasil. En el primer gobierno del presidente Trump, las exportaciones de soya de Brasil a China aumentaron fuertemente. ¿Por qué? Porque China, en respuesta a aranceles impuestos por Estados Unidos, le impuso aranceles a las exportaciones agrícolas, particularmente la soya, desde Estados Unidos a China. Pero aquí tenemos un ejemplo muy concreto de cómo se produce esta desviación de comercio, que es el resultado de estos aranceles.
Profesor, ¿en cuánto tiempo veremos los efectos de esta guerra arancelaria y si cree usted que China podría ver en esto una oportunidad para convertirse en la primera potencia económica mundial? A ver, China está pasando por un periodo económico difícil, de manera que esta guerra comercial con Estados Unidos no le ayuda. Por otra parte, el que China aparezca como campeón del libre comercio y Estados Unidos como campeón del proteccionismo, obviamente la sitúa en una mejor posición, particularmente en el sur global. Obviamente estas cosas toman un tiempo en tener efecto, pero yo diría que ya hemos visto un efecto en la bolsa de comercio. En la bolsa en Estados Unidos y también en otras partes ha sufrido fuertes caídas. Esto genera mucha incertidumbre. Si hay algo que los empresarios, si hay algo que los inversionistas no les gusta, es la incertidumbre. De manera que yo diría que más allá del efecto puntual de estos aranceles, la incertidumbre que genera tiene un efecto muy negativo sobre la economía mundial. Profesor, en días pasados vimos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó India y se reunió con el primer ministro Narendra Modi y acordaron firmar un TLC a finales de este año. Recordemos que la cooperación bilateral entre India y la Unión Europea en 2024 superó los 130.000 millones de dólares. ¿Cree usted que este TLC que se podría firmar a finales de este año pueden ser muy difíciles las negociaciones? Porque ya en el pasado vimos que no surtieron efecto y ya vemos que esto no es una coincidencia. Surge cuando Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump amenaza con nuevos aranceles o aranceles del 25% para la Unión Europea. Correcto. No, y lo interesante de esto es que tanto India como la Unión Europea han sido bastante proteccionistas hasta ahora, en muchos rubros, y es parte de la razón por la cual no han llegado a un acuerdo en este tema, que llevan creo que 17 años discutiendo y conversando. Efectivamente, el empuje para esto se lo ha dado la amenaza de aranceles de Estados Unidos a la Unión Europea por un 25% y el reconocimiento de que algo tiene que hacer. La Unión Europea tiene que diversificar mercado, tiene que darse cuenta que obviamente no puede depender de la forma que dependió hasta ahora del mercado de los Estados Unidos. E India es un mercado en ese sentido muy interesante. Ahora, la India tiene aranceles muy altos. En el caso de los automóviles importados, por ejemplo, es de un 100%. Y lo mismo vale para otros rubros. La clave en esta negociación, me parece a mí, yo creo que aspecta bien, yo creo que va a llegar a buen resultado, pero tienen que resolver algunos temas. Por ejemplo, India le gustaría tener mucho más acceso a profesionales indios, sobre todo el sector de tecnología de la información a Europa, a lo cual Europa hasta ahora ha estado renuente. Europa le gustaría que India bajara los aranceles a los automóviles, al whisky, al vino. Entonces, si logran superar esas diferencias, yo creo que podríamos ver un acuerdo antes de fin de año. Yo creo que ambos lo necesitan, tanto India como la Unión Europea. Profesor Heine, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Gracias a ti por la oportunidad. Que tengas un buen día. Vamos a Corea del Sur. Allí se está viviendo un boom de los webtoons, cómics breves en formato de episodios y diseñados para leerse en teléfonos inteligentes. Se estima que unas 35 millones de personas leen al menos un episodio de un webtoon cada semana. En medio de este éxito, sus creadores buscan los mercados internacionales. Con los ojos pegados a su teléfono celular, Yumin está absorta con el último episodio de la tira cómica Tu Trono. Para la estudiante, cualquier momento es una buena oportunidad para leer su webtoon, un acrónimo formado por la contracción de web y cartoon. Cada episodio es muy corto, creo que lo leo en 3 o 4 minutos. Leo 1 o 2 episodios cuando tengo un poco de tiempo entre 2 actividades. Por ejemplo, cuando estoy esperando a mis amigos, o en el metro, o justo antes de acostarme por la noche. Un formato de relato gráfico inventado aquí en Corea, transmitido en episodios cortos y diseñado para ser leído exclusivamente en el teléfono, haciendo desfilar los recuadros. Detrás de estas historias de suspenso encontramos autores y diseñadores con abundante imaginación, tal como Sam, la creadora del webtoon que lee Yumin.
Traducida a 9 idiomas, su serie cuenta con más de 1.000 millones de visitas en todo el mundo. Casi he terminado la etapa en la que cortamos el texto y distribuimos los cuadros. Ahora estoy en el proceso de transponer el escenario en dibujos. Para mí, diseñar un webtoon significa crear un universo único para cada obra. La plataforma de transmisión le proporciona ingresos mensuales y le paga bonificaciones en función del éxito de su serie. Lleva 5 años trabajando en este proyecto, 70 horas semanales, acompañada en remoto por un equipo que le da forma a sus dibujos. Una vez decidida de antemano la historia general, comenzamos el trabajo del guión para plasmarla por escrito en una tira cómica. Una vez que el guión de texto está completo, paso el guión gráfico dibujado en blanco y negro. Luego mis asistentes comienzan el trabajo de ilustrar los escenarios y personajes y agregar colores. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo. Naver Webtoon es una de las plataformas de distribución de Webtoon más conocidas de Corea del Sur. Siguiendo un modelo cercano a YouTube o Spotify, la empresa depende de la publicidad y de las suscripciones premium para obtener sus ingresos. La plataforma compra determinados títulos a empresas de creación de Webtoon, como Kenas. Fundada hace 8 años, la empresa produce entre 70 y 100 series nuevas cada año, las cuales son traducidas y exportadas a 30 países. La industria de los webtoon comenzó a surgir hace 15 o 20 años y en muy poco tiempo tuvimos una gran cantidad de lectores que empezaron a leer webtoons. Según los datos que tenemos, en Corea alrededor de 35 millones de personas leen al menos un episodio de webtoon por semana. Aparte de Corea, los mercados más prometedores son Japón, China, Estados Unidos y los países de habla francesa. Los webtoons también se exportan en otras formas, especialmente en series. Adaptado del webtoon del mismo nombre, Chicken Nugget cuenta la historia de un padre y su empleado para salvar a su hija, transformada en un nugget de pollo frito. Una historia loca que inmediatamente atrajo al director, Lee Byung-hun. La ventaja de Webtoon es que puede ser más atrevido en los temas a abordar. Si tomamos el ejemplo de Chicken Nugget, si fuera mi guión original para una serie, habría sido difícil convencer a los inversionistas, a los actores y a todos de apostar por esta historia de una niña transformada en pollo frito. Pero como el webtoon que cuenta esta historia ya ha sido creado y ha tenido cierto éxito ante el público, nos permite darnos cuenta de que podemos adaptarnos con menos riesgo. Con un mercado que podría alcanzar los 54.000 millones de euros en 2030 y plataformas que conquistan países extranjeros, los webtoons están definitivamente en camino de aparecer en las pantallas de los teléfonos de todo el mundo. Y para el cierre les dejo estos datos. Mongolia celebra sus Juegos Olímpicos conocidos como Festival Naadam. Suelen celebrarse en julio y tienen 3 pruebas principales: la lucha, las carreras de caballos y el tiro con arco. Los ganadores de cada competencia podrían llevarse una cabra como premio. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos y no olviden nuestra cita semanal.